Hola, profe, buenas noches. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, Bueno a Laura, su merced. bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue con esas encuestas? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, yo te envié la encuesta, no sé si te llegó. Sí vi el correo, pero la verdad no he abierto el Ah, bueno, formulario. pero sí te llegó. Sí, me llegó. Ah, bueno, ¿Listo? listo, profe. Bueno, Laura. ¿Y esa respuesta por parte de las personas cómo va bien? Pues no, profe, la verdad estaba esperando a que su merced me diera como el aval y ya yo empiezo. Pues ya Ah, tengo ok. ciertas personas para hacer la encuesta. Ok, listo. Entonces, déjame, yo te reviso y te doy el ok. Pero pues si es la misma que me presentaste en el Word, dale. Sí, Sí, si sí. es la Ah, misma, bueno, listo, profe. de una. ¿Listo? Listo, para antes yo empezar. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Laura. Si no has llenado asistencia, porfa, llena. ¿Listo? Sí, señor, ya lo vayan. Listo, profe, ya firmé. Bueno, Laura. Entonces, siguiendo nuestro tema. Bueno, antes de Laura, ya habíamos dejado fecha de parcial final, ¿cierto? No, profe. ¿No? Ah, Todavía su no. merced dijo que hoy lo establecíamos. Bueno. Entonces, Laura, estamos en la semana 14. Nosotros nos vemos hasta la Sí, señor. semana 15, digamos, como en clases eh, telepresenciales, ¿listo? Sí, Y señor. a partir de la semana 16, pues es la semana de parciales. Esa semana, el día lunes, cae festivo, ¿cierto? Entonces, como en la Sí. semana de parciales el bloque solo es de 2 horas, no usamos las 4, sino 2 horas, pues lo que nosotros hacemos sería vernos el día viernes, que sería, que sería el viernes 20, ¿listo? Que sería nuestro parcial. Entonces, mi propuesta sería que el día, pues bueno, ya sabes qué tienes que entregar, cómo lo debes presentar, yo ya te lo expliqué, ¿cierto? Sí, sí, profe, su merced me dio los ítems y todo. Sí, señor. Listo, entonces, en esta semana 15, el día viernes, ¿sí? Que sería la fecha viernes 13, ¿listo? Que sería este viernes 13, pues Sí, señor. tú me harías entrega del documento y me harías esa pequeña presentación. Con eso, el viernes 20 de noviembre yo tengo tiempo para leer lo que tú me presentas, ¿cierto? Y el viernes 20 de noviembre pues te daría tu fecha definitiva de semestre, ¿listo? Tu Listo, profe. nota definitiva de semestre, perdón, ¿vale?
Entonces, no se te olvide, de el viernes. Profe, ¿y el Nosotros parcial nos sería vemos entonces el el viernes jueves. 20? No, espérame que acá me equivoqué yo hablando Sí, de ya viernes. le iba a preguntar. Y hoy es jueves. ¿Listo? Entonces, Ok. por calendario nuestro parcial sería el día jueves, ¿jueves qué? Jueves 19, Sí, sí. ¿no? Jueves 19. Pero la idea es que como pues, tengamos tiempo de socializar las notas y eso, pues el parcial lo hagamos entonces el día jueves 12 de noviembre, es decir, de hoy en 8. ¿Listo? O sea, de Listo, hoy profe, listo. sería el parcial. Con eso, de hoy en 15 te daría tu nota definitiva de semestre. ¿Listo? Y socializaríamos por los puntos y los aspectos relevantes de esa investigación que tú me presentas. Bueno, ¿Y ese mismo día le explicaría la presentación del trabajo? el jueves 12, sí, el jueves 12. Tu Listo. parcial es esa presentación del trabajo. Bueno, Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ese sería el parcial, para que lo listo. tengas presente. Bueno. Entonces, para no Sí, se te señor. olvide, de hoy en 8 esa presentación. Yo te voy a igualmente a Listo. habilitar un espacio en el Classroom para que me subas el archivo Word y el archivo Excel si necesitas adjuntar. O por el contrario, pues sería solo un archivo. ¿Listo? Listo. Listo, sí, ¿Tienes señor. alguna duda, alguna inquietud? No, profe, hasta el momento ninguna. Bueno, Laura. Entonces, continuando con el tema de procesamiento de análisis de la información, que es una de las etapas finales de la investigación de mercados, pues normalmente cuando nosotros aplicamos ese cuestionario, ¿cierto? Eh, pues posterior a ello, pasamos al proceso de edición, fue lo que vimos la clase pasada. Con eso en la edición corregíamos los errores pues más comunes que se presentan dentro de esa presentación, valga la redundancia, de los cuestionarios o el elemento del instrumento de recogida la información que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, con esa tabulación, con esa edición, pues nosotros ya pasamos a tabular los resultados. Bueno, cuando tabulamos los resultados, pues ha sido como la dinámica más fácil y más sencilla que nosotros hacemos, pues cuando realizábamos cuestionarios y aplicábamos a una población muy pequeña, digamos en ejemplos de colegio o de universidad, hacíamos un proceso de tabulación, pues normal, lo que conocemos, basados y apoyándonos en software como el Excel, ¿m? U otras herramientas pues básicas. Bueno, entonces, cuando ya en la investigación se hacen procesos macros, pues entraríamos a realizar un proceso de codificación. ¿M? No sé si te dejé la consulta de qué era codificación, ¿tú me podrías corroborar? No, profe. Bueno, entonces la codificación, digamos, de alguna manera se presenta como una alternativa para los investigadores de mercados con la finalidad de que se pueda contabilizar más fácil esos resultados. ¿M? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Pues facilitar esa introducción, ¿m? Digamos, cuando uno mete la información en el computador para posteriormente, pues mirar cuáles fueron sus resultados, cuáles fueron esa información o esos datos que me otorga, ¿cierto? Entonces nos genera como un tratamiento informático estadístico, por decirlo de esa manera. Entonces, la idea es asignarle a cada una de las preguntas, pues que nosotros tengamos en ese cuestionario, asignarles un número, ¿listo? O una letra o un ítem que nosotros los podamos identificar, ¿vale? Entonces, obviamente la idea es que esos números y esas letras no se repitan dentro de la estructura del cuestionario, ¿sí? Que sea un código, por decirlo, único. Entonces, eh, como lo dice su proceso de codificación, pues le daríamos un número tanto al enunciado como a las opciones que éste nos presente en cada pregunta. Entonces, la idea es que se genere como un código correspondiente, ¿sí?
tanto pues ya sean preguntas abiertas, sean preguntas cerradas, ¿m? Y que de alguna manera pues se pueda trabajar pues muy sencillo, porque imagínate empezar a tabular manualmente 370 o 1000 encuestas, pues sería algo muy espantoso, ¿no? O muy desgastante para los investigadores. Entonces, eh, cuando la codificación se hace en preguntas que son cerradas, pues es mucho más fácil, es mucho más directo. ¿Por qué? Porque pues uno puede establecer ya ítems o parámetros dentro de esa codificación para ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, cuando son, pues, para las preguntas abiertas, pues ya es un proceso un poquito más exhaustivo, ¿sí? Y más detallado, pues obviamente porque uno debe esperar cuáles fueron esas respuestas, ¿listo? Entonces, para la codificación, pues encontramos dos procesos importantes. Ahí, ¿qué dice acá? Entonces, en la codificación encontramos dos procesos importantes. Uno que se llama la precodificación, ¿listo? Y la poscodificación. Esos son como los dos tipos o los dos procedimientos que podríamos encontrar en la codificación. ¿Listo? Entonces, la precodificación pues está enfocada hacia esas preguntas que son cerradas. ¿Cómo así? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Listo? Entonces, cuando las preguntas son cerradas, antes de presentar, ¿cierto? O entregar ese cuestionario, yo ya podría tener codificadas, ¿cierto? Esas respuestas. ¿Por qué? Porque si el cuestionario es 100% cerrado, pues yo ya puedo generar como un parámetro, ¿cierto? De codificación. Entonces vamos a suponer que este cuadrito es mi cuestionario y que yo tengo las preguntas. La primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera pregunta. ¿Listo? Cada pregunta pues tiene su enunciado, ta, ta, ta. Y dentro de cada pregunta, como es preguntas cerradas, pues tengo unas opciones, que sería la pregunta A, opción A, opción B, ¿cierto? Y opción C. Lo mismo va a pasar acá en la pregunta número 2. Tengo opción A, opción B y opción C. Y así sucesivamente con cada ítem. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces me dice la codificación, asigne un número a cada eh, pregunta, pues yo ya le asigné que la pregunta uno, valga la redundancia, va a ser el número 1, la pregunta 2 va a ser el número 2 y la pregunta 3 va a ser el número 3. Luego me dice, asigne un número a esas opciones. Entonces yo podría decir que en la pregunta uno el ítem A sería el 1, ¿cierto? El ítem 2 o B sería el número 2 y el ítem C sería el número 3. Entonces, al momento de realizar eso con la pregunta 2, pues también podría decir 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Y cuando yo establezco, entrego esos cuestionarios, pues la gente los llena común y corriente. Entonces, va a decir que lleno acá esta, que lleno acá esta, ejemplo, y que lleno acá esta. Como yo ya le hice una precodificación a esos cuestionarios, yo ya sé y meto, obviamente nos tenemos que apoyar de tecnología, meto esa información en una máquina. Por ejemplo, me va a decir el código 2.3 obtuvo 10%. ¿Listo? Por ejemplo, 3.1 obtuvo 100%. ¿Listo? Ese sería como mi resultado. Entonces, ¿tú cómo interpretarías esos valores?
en relación a este ejemplo que te acabo de dar? Pues diría que la opción 3 y la opción 1 fueron las más favorables, a diferencia pues de la opción 2 y la opción 3 que fueron como las menos escogidas por la persona o por Listo. los Si yo te encuestados. dijera, dime la opción A o B, C, ¿cuál sería en cada caso? El del 10% sería BC y el del 100% sería A ¿Ok? y C. Listo. Entonces, en el primer caso, en la pregunta 2, en el ítem C, ¿cierto? Solo obtuvimos el 10%. Y en la pregunta 3, en el ítem A, obtuvimos el 100%. ¿Listo? ¿Cómo pude hacer eso? Pues como antes yo ya tenía una estructura y ese cuestionario me lo validaron y cumplió con todos los requerimientos necesarios, pues yo pude realizar esa precodificación, ¿cierto? Porque el 100% de las preguntas de mi cuestionario son cerradas, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Entonces, permíteme borro acá la pizarra. Bueno, aquí desapareció. Y el otro proceso, pues, lo habíamos mencionado o lo habíamos denominado como la postcodificación. Entonces, si la precodificación se utilizaba para las cerradas, la postcodificación ¿para quién sería? Sería para las preguntas abiertas. Exactamente. ¿Listo? Entonces, cuando las respuestas son pues de tipo abierto, pues como ocurre siempre, por ejemplo, con un grupo de preguntas no estructuradas, ¿sí? Es necesario, pues, digamos, de alguna manera asignar las respuestas a categorías que uno como investigador, pues, ha ido seleccionando después de recibir esos datos. ¿M? Normalmente, pues, los autores a nosotros nos recomiendan que hay que examinar las preguntas, ¿cierto? Y obviamente, pues, examinar esas respuestas que a nosotros nos dan. Y la idea es generar como unas posibles categorías para incluir esas respuestas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta abierta que sería, cuando veo un automóvil BMW, de inmediato pienso, ¿sí? Entonces, digamos que le preguntamos eso a 15 personas. ¿M? La primera persona me dice, no, pues yo pienso en cuánto me divertiría si tuviera un carro de esos. ¿M? La segunda persona me dice, bueno, pues yo pienso en las injusticias por ejemplo, del sistema social, porque solo algunos tienen el suficiente dinero para comprar un vehículo de esos, ¿cierto? Otro pensará, no, pues yo pienso en carreras de automóviles porque ese carro es de los rápidos. Otro me va a decir, no, que son autos pues pequeños y son muy peligrosos por lo mismo rápidos. ¿M? Otro dice, no, pues yo pienso que eso vale la balanza de pagos de mi país. Eh, Otra persona me puede decir, pienso en los ricos, ¿sí? Otro me dirá, no, pues, por ejemplo, ir al cine con un carro de esos. O la sorpresa que se llevaría mi novia o mi novio si me viera conduciendo un carro de esos. ¿M? O, por ejemplo, decir, eh, en los obreros que fabrican esos vehículos, ¿sí? Entonces, todo eso
a mí me puede generar unas posibles categorías. Entonces, las categorías, digamos, en este caso, ¿cuáles podrían ser? Deseo conducir un Porsche o poseer uno, ¿sí? Sería una categoría en las cuales nosotros podríamos meter alguna de esas respuestas. Por ejemplo, que se presente comentarios negativos, ¿sí? En el aspecto socioeconómico también podría ser una categoría. ¿Mm? Eh, las ventajas o desventajas que sería el poseer un carro de estos, también podría ser otra categoría. U otras respuestas, ¿sí? La dejaremos como esas opciones. Entonces, dependiendo de esa respuesta que nos dio a nosotros esas personas, nosotros generamos esa categoría y cada categoría pues va a ir con un proceso de codificación especial. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando decimos que hay una poscodificación. Obviamente, se hace como su nombre lo dice, después de recibir esos datos, porque a partir de las respuestas de esas personas, pues nosotros entablaríamos como esas o empezaríamos a realizar esas categorías. ¿Listo? Entonces, esos son los dos procesos de codificación que nosotros encontramos dentro de la investigación de mercados. Precodificación y postcodificación. Cuando las investigaciones son de tipo macro, pues para apoyar ese proceso de codificación, nosotros nos apoyamos en el software SPSS, ¿m? Que pues es un software que fue desarrollado por IBM, ¿sí? Con la intención de facilitarle la vida, pues de alguna manera a los investigadores. Entonces, este tipo de software pues es uno de los que más se utiliza internacionalmente para el procesamiento y el análisis de la información, ¿sí? ¿Cuál es su, digamos, virtud? Que es un software muy sencillo de utilizar, que digamos tiene estructura y características muy parecidas a las de el Excel. Entonces, es muy interesante. Y pues SPSS, ¿qué significa? Que es un paquete estadístico para las ciencias sociales. ¿Listo? Eso es lo que significa esas siglas en español. El paquete estadístico o Static Package Social Science, ¿sí? Entonces, paquete estadístico, paquete estadístico para las ciencias sociales. ¿Listo? Esas son, o eso es lo que traduce esas siglas. Entonces, con la finalidad de que nosotros, pues, a través de este software estemos enfocados, ¿cierto? A las ciencias sociales. En este caso, pues, la investigación de mercados estaría dentro de ese grupo. ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque, pues, no sería lo mismo el procesamiento que se le haría a investigaciones 100% científicas relacionadas con temas de la ciencia o de la salud. Entonces, digamos, de alguna manera, pues es algo totalmente diferente. Entonces, eh, ahí, pues, eh, eso traduce nuestras siglas. Este sistema, pues, o este software a nosotros nos permite como investigadores tener una amplia gama de tareas para realizar, ¿sí? Digamos que su flexibilidad en los análisis estadísticos y en la gestión de esos datos, pues, nos lo facilita porque nos genera gráficos. Entonces, a partir de esos gráficos, pues, yo puedo empezar a mirar y observar resultados. ¿Listo? En unos casos, pues, los resultados son más descriptivos, en otros son más cuantitativos, sí, más enfocados. Obviamente todo depende de las variables y el enfoque que nosotros le demos a esa investigación de mercados. Entonces, eh, eso sería como las características fundamentales. Este paquete estadístico, pues, está formado, o digamos, tiene dos grandes grupos en los cuales se podría trabajar. En primer lugar,
está como el trabajar a través de la vista de los datos. ¿Listo? Y otro sería trabajar a través de la vista de las variables. ¿Mm? ¿Listo? Vista de datos y vista de variables. Entonces, ¿de qué depende trabajarlo? Pues del investigador. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Pues le damos esa opción para el software de decir, bueno, nosotros podemos obtener la vista de los datos, ¿sí? Que serían pues todas esas respuestas que a nosotros nos brinde ese software, y la vista de variables es cada una de esas variables que yo puedo trabajar dentro de esa investigación de mercados, ¿cierto? Entonces, en la vista de datos, pues mostramos los valores de esos datos, y en la vista de las variables, pues mostramos como esa información relevante acerca de las variables que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, cuando se pueden hacer, como te decía anteriormente, procesos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros empezaríamos a darles enfoque, ya sea descriptivo, ya sea cuantitativo, experimental. Y lo bonito de este software es que nos permite trabajar de todas las maneras, ¿m? De manera nominal, ordinal, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a las necesidades si trabajamos escalas de medición. Entonces, eso es muy interesante. Digamos que lo maluquito de este software es que como es enfocado para investigaciones macros, pues es bastante costoso el aplicarlo, ¿no? O el adquirirlo. Entonces, las grandes compañías o las grandes consultoras que se enfocan en investigación de mercados, pues los tienen o tienen su software único o han adquirido este software de procesamiento enfocado para las ciencias sociales. ¿Listo? Entonces, dentro de ese proceso de codificación, pues nos vamos a apoyar de este paquete estadístico para realizarlo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, profe, ninguno. Bueno, entonces, dentro de ese software SPSS, nosotros podríamos trabajar diferentes tipos de análisis, ¿sí? Obviamente que vamos a analizar esa información. ¿Listo? Ese análisis de la información. Entonces, el análisis de la información pues desempeña un rol importante, ¿cierto? Para transformar esa masa de información y de papeles, ¿sí? ¿En qué? En un conjunto de conclusiones, de hallazgos, ¿sí? Y obviamente con esos elementos, pues posteriormente yo podría tomar una decisión valiosa, ¿sí? Que me encamine a la creación, puede ser de un producto o de un servicio para esa investigación de mercados, ¿cierto? Entonces, el análisis de la información pues, puede ser una poderosa herramienta. ¿M? Eh, Obviamente, cuando uno investiga, pues lo que obtiene es conocimiento. Entonces, pues claro, no es que como yo hice una mala investigación al momento de analizar la información, pues me salve esa investigación mala. No, simplemente cuando las cosas se han hecho bien, pues yo podría enviar o generar o crear o innovar elementos que le permitan al mercado atender esas necesidades básicas que éste posee. ¿M? Entonces, pasa mucho que cuando el análisis pues, de esa información pues, mal usada o inapropiadamente, pues hace que las compañías, ¿sí? O las investigaciones de mercados, pues tomen decisiones que son poco acertadas. Entonces, cuando se dan cuenta que la embarraron, cuando sacan productos al mercado y estos no suplen o no cumplen con las necesidades que el mercado está exigiendo. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por intuiciones u otro tipo de indicadores que no eran los correctos. Bueno, entonces,
Dentro del análisis de la información, nosotros podríamos trabajar 3 tipos de análisis. Entonces, encontramos 3 análisis. El primero va a ser el análisis univariado. El segundo va a ser el análisis bivariado. Y el tercero va a ser el análisis multivariado. ¿Listo? Esos serían los 3 tipos de análisis que nosotros manejaríamos. Vamos a enfocarnos en este momento en el análisis univariado de la información. ¿Cómo definimos ese análisis univariado de la información? Pues digamos que consiste en ese análisis, ¿sí?, de cada una de las variables estudiadas por separado. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar las variables por separado. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos trabajando o con la finalidad de encontrar el resultado en el estudio de 10 variables, pues las 10 las podemos estudiar a través de ese análisis univariado. Entonces, este tipo de análisis pues es un punto de partida, ¿sí? Y del cual pues uno dice, bueno, como estoy investigando todas las variables necesarias, pues esto sería un elemento importante para extraer conclusiones muy valiosas en esa investigación de mercados. Eso en cuanto a su parte conceptual. Cuando nosotros requerimos de un análisis descriptivo, pues la idea de ese análisis univariado es describir, ¿sí?, pues los datos, las variables, ¿sí? Y obviamente pues también se describen las puntuaciones o los resultados de cada uno de esos datos o variables. Entonces, ¿cómo pues podemos describir estos datos? A través de la distribución de puntuaciones o de frecuencias. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es como un método que nosotros utilizamos, la distribución de frecuencias. Entonces, frecuencias. ¿Listo? De las distribuciones de frecuencias, pues se presenta como un conjunto de puntuaciones ordenadas, ¿cierto? Obviamente en sus respectivas categorías. Entonces, para la pregunta 1 yo voy a tener mis puntuaciones, para la pregunta 2 lo mismo, etcétera. Y cada uno pues me va a arrojar una información. Y vamos a suponer que cada pregunta estudia una variable independiente, ¿cierto? Entonces ahí tendría un conjunto de elementos para llevar a cabo un análisis. ¿Listo? Lo ideal es que cada distribución de frecuencia pues tenga un porcentaje, digamos de alguna manera, de participación. Es decir, que si yo tengo 10 preguntas, cada pregunta pues va a tener un porcentaje de participación del 10%. Entonces, eso pues me va a permitir a mí mirar cuál es el impacto que tiene cada variable dentro de esa investigación de mercados. ¿Listo? Cuando nos basamos en el paquete estadístico, ¿sí? El SPSS, analizar los datos pues es muy fácil, porque pues uno o ahí el software te va dando como esas indicaciones que te dice, bueno, primero debes seleccionar el procedimiento, ¿sí? Pues ahí te da un menú muy específico de qué procedimiento pues deseas realizar. Luego vas a seleccionar la variable para dicho análisis, es decir, por ejemplo, el impacto socioeconómico o el impacto social, entonces te da esa opción de colocarlo. Y obviamente ejecutar, pues, como tercer procedimiento, ejecutar el procedimiento óptimo para llevar a cabo. Entonces, con la utilización de ese análisis univariado, pues el software SPSS utiliza las medidas de tendencia central
para apoyar su análisis. Tendencia central. ¿Recuerdas cuáles son las medidas de tendencia central en estadística? Me fue mal. No, profe. ¿Cómo me fue? ¿Listo? Entonces, recordemos que son la moda, ¿cierto? La media La media, la desviación, la varianza. y la mediana. Esas son las medidas de Ok. tendencia central. Entonces, el nivel pues, de medición de las variables, pues a nosotros nos determina cuál es la medida de tendencia central apropiada. ¿M? Obviamente, pues porque cumple con unas características fundamentales. Entonces, ¿qué son esas medidas de tendencia central? Pues son esos puntos en una distribución. ¿M? Por ejemplo, los valores medios o centrales. Pues también, pues cada uno tiene sus características. Entonces, ¿qué es la moda? Pues la moda, cuando nosotros nos enseñan estadística, es esa categoría o esa puntuación que ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? O el dato que se repite con mayor frecuencia. Entonces, esta moda o este análisis de la moda, pues a nosotros la utilizamos, nosotros la podemos utilizar mucho cuando trabajamos a través de las escalas nominales. ¿M? Entonces, una característica es que no debe aplicarse pues a la información ordinal o de intervalos, a menos de que esta pues, información se haya agrupado en primer lugar. Si no, pues dejamos esos datos así, pues de alguna manera decir desordenados, ¿sí? Y a través de las medidas de tendencia central de la moda, pues miramos cuál es el dato que más se repite con frecuencia. Aparece pues la mediana, ¿sí? Que la mediana es ese valor que uno divide pues a la distribución, ¿sí? Obviamente valga la redundancia, por la mitad. ¿M? Entonces la mediana que me refleja a mí como esa posición intermedia que hay en la distribución normal. ¿M? Entonces, eh, digamos que la mediana pues es una medida de tendencia central propia, por ejemplo, para los niveles de medición original, ¿sí? Por intervalos o de razón. ¿M? Y pues no trabaja con variables nominales, porque pues aquí en este caso sí, pues no hay jerarquías, no hay noción de que algo está por encima de otro. ¿M? Entonces, también pues nos puede ayudar cuando tenemos valores externos en la distribución. Entonces, esa sería como la característica de la mediana. Y la media, pues a nosotros nos refleja cuál es el dato promedio, ¿cierto? Obtenido para la investigación de mercados. Entonces, a través de ese dato promedio, pues nosotros también tomamos decisiones, pues para mirar cuál variable podríamos generalizar, ¿sí? O de alguna manera, cuál resultado que a nosotros nos dio a través de ese software, pues es generalizable para la población. Es decir, que si le preguntamos a unas personas cuál es el color idóneo para nuestro producto, amarillo, azul y rojo, y el dato que más tuvo resultados, pues fue el rojo, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos la media para establecer el promedio de personas que se fueron por el valor del producto rojo, ¿sí? Entonces, ahí nos sirven esas medidas de tendencia central. ¿Listo? El software, pues como todo, te va realizando el paso a paso, te va explicando en qué consiste ese paso a paso. Lo bonito es que este software es muy detallado, ¿sí? Y sirve como una guía también. ¿Listo? También podemos utilizar lo que son las medidas eh, em, de la variabilidad. Variabilidad. ¿Sí? Entonces en las medidas de variabilidad podemos encontrar unas famosas. ¿Recuerdas cuáles son las medidas de variabilidad? Entonces encontramos el rango, ¿cierto? Ok.
que son, pues también lo podríamos conocer como la diferencia que hay entre las puntuaciones de mayor y puntuaciones menores, ¿cierto? Podríamos encontrar también lo que es la desviación estándar. ¿Listo? Pues la desviación estándar ese es el promedio de desviación de las puntuaciones, pues con respecto a la media. También encontramos lo que es la varianza. Sí, como toda esa parte de estadística básica, aquí es donde la aplicamos, que la desviación estándar, la varianza es esa desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos trabajar y se simboliza S al cuadrado. Era lo que nos enseñaban en el colegio y pues también en la universidad en esos primeros semestres. Digamos que cuando más tienden los encuestados a ofrecer una misma respuesta, obviamente dependiendo de la pregunta, pues menor será la varianza y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque pues no hay mucha diferencia y mucha variabilidad en este caso. También podríamos utilizar dentro de ese análisis univariado el análisis inferencial. ¿Listo? Como otra herramienta. ¿Listo? Análisis inferencial. Entonces, frecuentemente, pues, el propósito de la investigación, pues, va más allá de escribir las distribuciones pues, de las variables. Entonces, la idea es que uno tiende a través de ese tamaño de muestra empezar a generalizar esos resultados. ¿Listo? Y dentro de ese análisis inferencial, pues hay dos procesos que uno podría realizar. El crear hipótesis y con la información obtenida probarlas o aceptarlas o descartarlas y estimar parámetros. Parámetros. Ahí no lleva tilde. Espera un segundo. ¿Listo? Establecer hipótesis y estimar parámetros. Entonces, ese análisis inferencial, digamos que es un poquito más profundo para llevar a cabo procesos de toma de decisiones en la investigación financiera. Pues, en eso consiste nuestra, digamos de alguna manera, nuestro análisis de univariado de la información. Ah, bueno, me faltaba un hito por acá. Dentro de ese análisis inferencial también nosotros podríamos trabajar los intervalos de confianza. Hay confianza. ¿Listo? Los intervalos de confianza también podríamos trabajar dentro de ese análisis univariado de la información. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros trabajar esos intervalos de confianza? Pues mirándolo en un rango o en un aspecto pues muy de investigación de mercados, pues nos permite aceptar una hipótesis verdadera, rechazar una hipótesis falsa, aceptar una hipótesis falsa, ¿cierto? O rechazar una hipótesis verdadera. Así como suena como lo chavo, una cosa u otra. Entonces, pues digamos que ya como conclusión, pues el análisis univariado consiste en ese análisis de cada una de las variables estudiadas por separado, ¿cierto? Y cómo lo podemos utilizar a través de las técnicas pues más frecuentes que son las distribuciones de frecuencias para una tabla univariada o las medidas de tendencia central de cada variable, ¿cierto? Entonces ahí podríamos trabajar ese aspecto. Todo esto que te mencioné, pues lo podríamos soportar, vuelvo y reitero, a través del software SPSS. ¿Listo? Entonces, esta será como nuestra característica fundamental. Bueno, entonces, ¿dudas, inquietudes? No, señor, hasta el momento ninguna, profe.
Listo. Entonces, vamos a mirar en qué consiste el análisis bivariado de la información. Entonces, digamos que aunque el análisis pues univariado permite expresar eh, como tal los hallazgos en función de una variable, a la vez pues muchos de los resultados que nosotros obtenemos en estas investigaciones de mercados pues representan importantes relaciones entre las variables. ¿M? Entonces aquí es cuando aparece el análisis univariado como bivariado, perdón, como una opción. ¿M? Entonces, mirar qué correlación o qué relación tiene esas variables. ¿M? Entonces, ¿qué procedimientos nosotros podríamos trabajar dentro de ese análisis bivariado? Pues lo que son las tablas de contingencia. ¿Listo? Las tablas de contingencia y las estadísticas o los elementos estadísticos paramétricos o no paramétricos. ¿Listo? Paramétricos y no paramétricos. ¿Listo? Esos serían pues los elementos a utilizar. Entonces, obviamente, como te mencionaba anteriormente, todo está soportado o todo está analizado a través de pues, el software SPSS, que pues nos brinda esos elementos importantes para llevar a cabo esa investigación de mercados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, digamos que los tipos de análisis bivariados pues, más frecuentes son, como te decía, la utilización de las tablas de contingencia, el análisis paramétrico y no paramétrico. ¿M? Dentro de esas pruebas paramétricas, las más utilizadas pues, son el coeficiente de correlación de Pearson, la prueba T, también encontramos lo que son análisis factoriales de varianza, también de covarianza. ¿M? Cuando trabajamos pruebas no paramétricas, podríamos hablar de la JI cuadrada, de los coeficientes de correlación o independencia para cuando utilizamos tabulaciones cruzadas, también coeficientes de correlación por rangos, por ejemplo, ordenados por Spearman, por Kendall. ¿M? Entonces, todo eso pues lo podríamos trabajar. Obviamente, ya esto sería pues mirar muy detalladamente, por ejemplo, en qué se correlacionaría cuantitativamente una variable, por ejemplo, como el nivel de educación y el nivel socioeconómico de una población en específico. ¿M? Entonces ahí miraríamos como o esas opciones que a nosotros se nos presentan. ¿Listo? Entonces, ese sería un tipo de análisis que nosotros utilizaríamos. Bueno, y esas como las características fundamentales el análisis bivariado de la información. ¿Listo? Y pues por último aparece el análisis multivariado de la información. ¿Mm? Entonces ese análisis multivariado de la información pues está formado, digamos, de alguna manera por ese conjunto de métodos estadísticos, ¿sí? Que obviamente pues su finalidad sería analizar simultáneamente el conjunto de datos multivariantes. Pues digamos que en el sentido de que hay pues varias variables para medir, ¿sí? En relación, digamos, a cada individuo o a cada objeto estudiado. Entonces, si yo trabajo preguntas 100% abiertas, pues el análisis sería multivariado porque va a obtener una cantidad de respuestas, pues, o infinidades de respuestas, pues,
a utilizar. Dentro de ese análisis multivariado, nosotros podríamos trabajar 3 tipos de métodos. Entonces encontramos el método de dependencia, ¿listo? Encontramos también los métodos de interdependencia, ¿listo? Y encontramos los métodos estructurales. Bueno, métodos o modelos estructurales. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos referimos a los métodos de dependencia, pues suponen que pues esas variables analizadas están divididas en 2 grandes grupos, entre variables dependientes y variables independientes. Entonces, ahí miraríamos el objetivo de cada uno. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál sería? Pues que los métodos de dependencia consisten en determinar si el conjunto de variables independientes, pues, afecta al conjunto de variables dependientes y de qué manera, pues, este lo hace. Entonces, obviamente vamos a encontrar variables tanto cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Entonces, ahí trabajaríamos de acuerdo a ese efecto. Estadísticamente podríamos encontrar lo que son análisis como el análisis de supervivencia. También encontraríamos lo que es el análisis de la varianza, pues de la covarianza, ¿sí? También el análisis factorial de varianza. Y pues como al igual que los otros métodos apoyados en ese software SPSS, pues entraríamos a trabajar y a mirar estadísticamente qué resultados nos arrojan. Cuando nosotros nos referimos a los métodos de interdependencia, pues estos métodos no, digamos que no distinguen entre variables dependientes e independientes, sino que miran de alguna manera cómo esas variables están relacionadas, ¿sí? Sin mirar la afectación que se tenga del uno del otro, sino mirar cómo están relacionadas ese tipo de variables. Como son cálculos más métricos, pues podríamos mirar, por ejemplo, análisis como el análisis factorial, el análisis también de gráficos factoriales, fases de, por ejemplo, de rotación, de interpretación, pues en qué consiste esos elementos. Digamos que pues todo lo que yo te menciono sería más fácil presentártelo a través del software, pero pues no poseo ese elemento aún. Entonces, todo esto pues sería más fácil. Entonces, las técnicas multivariantes pues nos ayudan a nosotros pues tener a cabo esas respuestas primero de dependencia y de relación directa de esas variables. ¿Listo? Digamos que cuando miramos los métodos o modelos estructurales, su objetivo primordial es mirar cómo las variables independientes afectan a las variables dependientes, sino cómo también estas están relacionadas. Es decir, que en pocas palabras, este tercer método, modelos estructurales, sería un resumen de la unión de estos 2 métodos, ¿cierto? Y lo colocaríamos acá. Entonces, es como un resumen de estos 2 métodos y su aplicación. ¿Listo, Laura? Entonces, esa sería como la información y los tipos de análisis de información que nosotros obtenemos en nuestra investigación de mercados. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí, Laura. Y pues no sé si tienes alguna duda o alguna inquietud. No, profe, pues sí, le queda uno como intrigados con la aplicación de SPS, digamos que pero pues... estéticamente es muy parecida al Excel,
Sí, digamos que el valor agregado que tiene, que es muy parecido al Excel, entonces no es muy difícil de usar. Y más que tiene como un paso a paso en cada aspecto. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. es muy sencillo. Pues vamos a mirar yo creo que la universidad lo maneja. La universidad lo debe tener como entre sus elementos electrónicos. Entonces, quizá más adelante en alguna materia que tú veas, podamos trabajar ese software. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, sí, señor. Bueno, Laura. Entonces, te agradezco mucho. Espero que pases muy buena noche y te vaya muy bien. Nos vemos el día lunes. Igualmente, profe, que descanse. Feliz fin de semana. Bueno, Hasta luego. igualmente para ti. Que descanses.